Bueno, muy bien, buenos días para todos, espero que se encuentren bien. Para el día de hoy la clase tiene que ver con los conceptos de polígonos y de perímetro. Pues tenemos algunos polígonos como el caso del triángulo, el rectángulo, el cuadrado, el círculo y otros polígonos regulares como el pentágono de 5 lados, el heptágono de 7 lados, el nonágono de 9 lados y muchas otras figuras planas. Bien, hablemos primero qué es un polígono. Pues en el primer ejemplo, en la gráfica se muestran tres rectas que se intersectan y esas tres rectas nos forman un triángulo. En el segundo ejemplo, tenemos 6 rectas que se intersectan y forman una figura geométrica de 6 lados. Y en el tercer ejemplo tenemos 4 rectas que se intersectan y forman un rectángulo. ¿Pero qué es un polígono? Según eso, un polígono sería una región finita, que tiene fin en un plano y está limitado por la intersección de tres, como en el primer ejemplo. Tenemos el triángulo porque con dos rectas no se puede formar un polígono, y tendría más rectas, las cuales forman el contorno del polígono, es decir, su borde o lo que llamaremos después. Pero ¿cómo se clasifican los polígonos? Los polígonos pueden ser irregulares o pueden ser regulares. Los polígonos irregulares pues son todos aquellos que tienen distintas medidas en sus lados, o algunas pueden ser distintas. Por ejemplo, el rectángulo, el triángulo escaleno, porque las medidas de sus lados son distintas, el trapecio o esta figura geométrica plana de 6 lados. En los polígonos regulares tenemos como ejemplo el cuadrado. El triángulo equilátero tiene lados iguales, equivalente, láteros lados. Y tenemos el octágono regular que tiene 8 lados iguales. ¿Qué es el perímetro de un polígono? Pues la palabra perímetro se deriva de las palabras griegas peri, que significa alrededor, y metro, que significa medida. Por lo tanto, un perímetro es medir alrededor de la figura geométrica. Por ejemplo, cuando usted va a una cancha de fútbol y trota por las líneas externas que limitan la cancha y da una vuelta, usted ha corrido por el perímetro de la cancha. O como por ejemplo cuando usted dibuja el mapa de Colombia y sabe que Colombia tiene unos límites con distintos países, esas líneas que usted ubicó para formar el mapa de Colombia, eso sería el perímetro de Colombia, es decir, todo lo que lo está limitando al territorio nacional. Para el siguiente ejemplo tenemos que se ha cortado una vara de madera en 4 partes para unir las partes, formando un rectángulo. Tenemos en ese rectángulo el vértice A, el vértice en B, o sea la distancia AB, que mide 6 centímetros. Tenemos la distancia BC, que mide 3 centímetros. Y tenemos el vértice E, es decir que el perímetro de esta figura sería AB, BC, CD y DA. O sea que el perímetro sería la sumatoria de las distancias de A a B, de D a C, que es igual a AB, de AD, que es igual a BC. Como AB mide 6 centímetros, DC mide lo mismo, AD mide 3 centímetros y BC mide 3 centímetros, sumamos y eso sería el contorno de la figura, o sea el perímetro o el borde de esa figura. Otra forma de determinar este perímetro es, como en el rectángulo hay dos lados iguales, pues sería 2 veces 6 centímetros, o sea 2 por 6, 12 centímetros, más 2 veces 3, que son los otros dos lados que también son iguales. 2 por 3 es 6 y sumando igualmente nos debe dar
18. Pero miremos el perímetro de un polígono irregular. Entonces tomemos como ejemplo un triángulo que está formado por los segmentos AB, BC y AC. AB mide 4 centímetros, BC mide 5 centímetros y AC mide 3 centímetros. El perímetro sería la sumatoria de esas longitudes o distancias del contorno de ese triángulo. Es decir, que el perímetro sería 4 centímetros de AB, 5 centímetros de BC y 3 centímetros de AC para un perímetro de 12 centímetros. Y hemos graficado cada una de esas distancias que forman el contorno de ese triángulo y ahí deben estar los 12 centímetros. Para el segundo ejemplo tenemos un trapecio que tiene o está formado por el vértice D, el vértice N, la distancia D mide 5 centímetros, la distancia EF mide 3 centímetros, la distancia FG mide 5 centímetros y la distancia DG o GD mide 9 centímetros, por lo tanto su perímetro sería la sumatoria de todo el contorno o del borde de esa figura. DE mide 5 centímetros, EF mide 5 centímetros, FG mide 5 centímetros en la figura y GD mide 9 centímetros para un perímetro total de 22 centímetros. Pero el perímetro en los polígonos regulares, tenemos como ejemplo el pentágono regular. Observamos que la figura tiene 5 lados iguales, la distancia AB, BC, CD, DE y AE o EA. Como todas las medidas de sus lados son iguales, en este ejemplo el lado mide 6 centímetros, pues el perímetro de ese polígono regular sería contar el número de lados, que son ¿cuántos? 5, y multiplicarlo por lo que mide un lado, que es 6 centímetros, puesto que todos son iguales, nos daría un perímetro de 30 centímetros, que es 5 por 6 centímetros. Para el segundo ejemplo tenemos un octágono regular, es decir, una figura geométrica de 8 lados iguales o 8 lados congruentes. Congruente quiere decir que tienen la misma medida en sus lados. Cada lado mide 4 centímetros, por lo tanto el perímetro de ese polígono regular sería el número de lados, que es 8, por lo que mide cada uno, que es 4 centímetros. El perímetro sería de 32 centímetros. Aquí tenemos una figura que para la siguiente aplicación dice que tenemos el diseño de un parque rectangular, el cual tiene 17 metros de largo y 13 metros de ancho. El parque consta de 4 zonas verdes, cuatro entradas peatonales y 4 zonas de juegos. Debemos tener en cuenta que cada entrada peatonal tiene 1 metro de ancho. La diagonal de cada uno de esos rectángulos, formada por los triángulos, equivale a 10 metros. Aquí describimos cuál es cada una de esas zonas y vamos a determinar qué perímetro tiene cada zona verde. Para ello, pues debemos tener en cuenta: 1. Que el largo del parque es 17 metros y el ancho es de 13 metros.
Si nosotros miramos la figura, la distancia AF y GB es la misma y en la entrada peatonal hay 1 metro. Como el largo es 17 metros, al restar ese metro nos quedan 16 metros en el largo, o sea que cada una de esas partes a lo largo de cada uno de esos triángulos mediría ¿cuánto? 8 metros, porque 8 y 8 serían 16, AF 8 metros, GB 8 metros y la entrada peatonal tiene 1 metro, el largo serían 17 metros. Para el ancho, en esa figura, por ejemplo, la distancia AD, sabemos que de A a D hay 13 metros, AE y LD tienen la misma medida, hay un ancho de la entrada de 1 metro, la entrada peatonal. Si quitamos ese metro nos quedan 12 metros para las distancias AE y LD. Por lo tanto, AE y LD, cada una de esas partes mide ¿cuánto? 6 metros. Entonces, por tanto, tendríamos que el perímetro serían 6 metros de A a E, 8 metros de A a F y 10 metros que es la diagonal de ese triángulo. Por lo tanto, el perímetro de esa zona verde equivale a 24 metros. Igualmente, para cada una de las zonas de juegos, como los triángulos son iguales, pues el perímetro de cada zona de juego es igual al perímetro de cada zona verde, como conclusión en ese gráfico. ¿Cuál es el perímetro del parque? Sabemos que el parque tiene 17 metros de largo y 13 metros de ancho. Por lo tanto, tenemos AB, que es 17 metros, DC, que mide lo mismo, otros 17 metros, AD, que mide 13 metros, y BC, que mide lo mismo. Sumando todas esas longitudes del perímetro del parque nos daría 60 metros de perímetro. ¿Qué van a hacer ustedes como ejercicio? Van a mirar cuál es el perímetro de todo el sendero peatonal, es decir, cuánto mide la distancia de E a O, de O a F, de F a G, de G a O, de O a H, de H a I, de I a O, de O a J, de J a K, de K a O y de O a L y de L a E, porque es todo el contorno de esa cruz o de esa figura. Y tenemos otros ejercicios donde nos dan unas figuras con sus respectivas dimensiones y ustedes van a determinar el perímetro de esas figuras. Y en el punto B nos muestran el diseño de un parque, el cual tiene 25 metros de largo, 11 metros de ancho, está distribuido por 2 zonas de jardín, tiene 2 zonas verdes y una zona de cancha, y el resto es para la zona peatonal. Cada entrada peatonal tiene 1 metro de distancia. Aquí mostramos que indica cada una de esas zonas. Y ustedes van a hallar respecto a ese problema el perímetro de cada zona de jardín, de cada zona verde, el perímetro de la zona peatonal y el perímetro de la cancha. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que les vaya muy bien en sus ejercicios de aplicación y chao.